Esta es una continuación de la charla de trastornos obstructivos y lo que vamos a hacer hoy es hablar de la evaluación funcional de los trastornos restrictivos. Y solo a modo recordatorio, los síndromes restrictivos pueden tener que ver con patología torácica o pleural, pueden tener que ver con patología intersticial, con patología muscular y dentro de la patología muscular vamos a separar los neuromusculares, la afectación aislada del diafragma y la lesión medular alta. Vamos a poner un caso clínico, un joven de 24 años que sufre un politraumatismo y esta es su curva flujo-volumen. Bueno, como hemos visto en charlas anteriores, los puntos verdes son los puntos teóricos de los valores del paciente en sí, los valores que tendría que tener. Y lo que vemos en esta imagen, esta curva flujo-volumen, es una muy discreta caída en el flujo expiratorio pico, tendría que ser de 9 litros por segundo, de 8 litros por segundo, así que está dentro de la normalidad. Tiene una caída de los flujos rectilínea, no tiene esa concavidad característica de los pacientes obstructivos, sino que tiene una caída bien lineal, no pareciera ser una caída de una curva obstructiva. Y si lo que tiene es una caída en la capacidad vital teórica para este paciente que tendría que estar un poco más allá de los 4.500 mililitros, cuando en realidad lo que se ve es que este paciente tiene 3.000 mililitros de capacidad vital. Vamos entonces a ver los valores teóricos. Tiene una capacidad vital de 3 litros 0,9. Esto representa casi un 65% del teórico. Tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 2,98, un poco más de 76% del teórico. Como han caído la capacidad vital y el volumen expiratorio forzado, la relación B/1, capacidad vital forzada, es absolutamente normal. Es más, incluso es un poco elevada, porque recordamos que lo normal es tener más del 70%. Este paciente tiene 96%, es decir, esta de ninguna manera es una curva obstructiva, porque la relación B/1, capacidad vital forzada, es absolutamente normal. Eh, por lo tanto, esa caída en la capacidad vital tiene que ver con algún trastorno restrictivo. Esto no puede adjudicarse a atrapamiento aéreo porque para que yo tenga atrapamiento aéreo significa que tengo que tener una obstrucción muy severa y aquí no existe obstrucción. Por lo tanto, esto es patología restrictiva. ¿De qué causa? No lo sé, pero es patología restrictiva. En el caso de este paciente en particular, es un paciente que había tenido un politraumatismo y esa es su radiografía de tórax. Para los que no estén familiarizados con la radiografía de tórax, esto es un hemitórax normal, esto es aire, y en este hemitórax hay una lesión, probablemente secundaria al traumatismo, una lesión pleural que le produjo una disminución del volumen pulmonar y esto es lo que le causó su restricción. Nuevamente un caso clínico, una mujer de 44 años, esta es su curva flujo-volumen. Nuevamente vemos un flujo expiratorio pico que es prácticamente normal, muy cercano al valor teórico. Nuevamente una caída de los flujos bastante rectilínea, no con la concavidad característica de los pacientes obstructivos. Y nuevamente una caída en la capacidad vital. Esta sería su capacidad vital teórica, un poco más de 3 litros, y esta es la capacidad vital hallada cercana a los 2 litros. ¿De acuerdo? Con una morfología que no parece ser la de una curva obstructiva. Pero vamos a ver los valores. Esta paciente tiene entonces una capacidad vital de 2 litros 10, esto es un 64% del teórico, está disminuida. Tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 1 litro 85, 68% del teórico. Nuevamente, al igual que el caso anterior, cayó la capacidad vital, cayó el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero la relación entre ambos es absolutamente normal, 88%. O sea que es una curva que no tiene obstrucción, por lo tanto, esta caída en la capacidad vital es secundaria a algún cuadro restrictivo. Caída en la capacidad vital en ausencia de obstrucción, o sea, con relación B/1 capacidad vital forzada normal, eso es patología restrictiva. En el caso de esta paciente, esta es su radiografía de tórax, no es muy fácil de interpretar, pero las bases se ven con una densidad radiológica algo aumentada. Lo que sí se ve mucho mejor es la tomografía computada. En la tomografía computada hay
un grosero aumento del intersticio bivasal, hay áreas de panalización en este sector, y esta paciente lo que tenía es una enfermedad intersticial, que es la neumonía intersticial no específica, que es la que le causaba el trastorno restrictivo. Como ven que la curva flujo-volumen del caso anterior, que era una restricción de causa torácica, tiene bastante similitud con esta que es restricción de causa parenquimatosa. O sea que en este sentido la curva flujo-volumen no me es de mucha utilidad para saber si la restricción es de causa torácica o de causa parenquimatosa. Ya ven que las curvas son bastante similares. Nuevo caso clínico, mujer de 34 años, una talla de 1,42, y esta es la curva flujo-volumen, bastante diferente a las anteriores. Vamos a analizar la curva flujo-volumen negra. Fíjense, tiene una muy importante caída en el flujo expiratorio pico, muy importante caída. Fíjense que el flujo expiratorio pico teórico debería ser de 5 litros por segundo y el que tiene esta paciente no llega al 1,5 litros por segundo. ¿De acuerdo? Tiene una enorme caída en la capacidad vital forzada. Fíjense que la capacidad vital forzada teórica debiera ser de 2 litros y esta paciente tiene una capacidad vital que apenas supera el 1,5 litros. Y vamos a ver entonces ahora los números de su espirometría. Esta paciente tenía 0,64 de capacidad vital, 640 mililitros de capacidad vital, lo que correspondía a un 32% del teórico. 0,54 de VERSU1, 32% del teórico. Nuevamente, al igual que en los casos anteriores, capacidad vital y volumen expiratorio forzado caen simultáneamente, de modo tal que la relación VERSU1 capacidad vital forzada es completamente normal. O sea que esta es una patología restrictiva, no tiene obstrucción. La pregunta es, ¿qué pasó con el flujo expiratorio pico? 1 litro 33, 26% del teórico. ¿Por qué está tan bajo si no tiene obstrucción? Es decir, estamos enfrentándonos a una curva flujo-volumen donde la capacidad vital está muy disminuida, donde el paciente no tiene obstrucción porque la relación VERSU1 capacidad vital forzada es normal, pero tiene una gran caída en el flujo expiratorio pico. Nuevamente la pregunta, ¿por qué cayó el flujo expiratorio pico si este paciente no está obstruido? Para eso tenemos que recordar que la curva flujo-volumen tiene una porción esfuerzo dependiente, que es la primera parte de la curva, cuando yo expiré recién el primer 15% de mi capacidad vital, y que el flujo expiratorio pico se inscribe precisamente en la parte esfuerzo dependiente de la curva. Y habíamos dicho que si el esfuerzo expiratorio no es bueno, el flujo expiratorio pico cae. En el caso de esta paciente en particular, no es que hizo mal la maniobra, es que no tiene fuerza en sus músculos, no tiene fuerza en sus músculos expiratorios, y al no tener fuerza en sus músculos expiratorios, no puede hacer un flujo expiratorio pico normal porque su esfuerzo expiratorio es subóptimo, porque tiene debilidad de los músculos expiratorios. Entonces, cuando ustedes vean una curva flujo-volumen con caída significativa de la capacidad vital, donde no hay obstrucción y donde el flujo expiratorio pico es muy bajo, piensen en enfermedad neuromuscular. ¿De acuerdo? Y fíjense, analizamos la curva negra y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la curva roja. La curva roja, la capacidad vital es aún menor, 0,36, y hubo una caída en la capacidad vital del 43%. La pregunta que uno sería, ¿por qué cayó la capacidad vital? Bueno, la respuesta es, una de estas espirometrías es hecha con el paciente sentado y la otra es hecha con el paciente acostado. ¿Cuál les parece que será la espirometría hecha con el paciente sentado y cuál con el paciente acostado? Si pensaron que la espirometría roja, es decir, la que tiene menor capacidad vital, fue hecha cuando el paciente estaba acostado, están en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Entonces ahora la pregunta sería, ¿por qué a un paciente neuromuscular, cuando yo le acuesto, le cae tanto la capacidad vital? Y esto tiene que ver con un problema mecánico. Cuando el paciente se acuesta, las vísceras abdominales, siguiendo la fuerza de gravedad, desplazan el diafragma hacia arriba en sentido cefálico.
Es decir, el paciente se acuesta, las vísceras abdominales le empujan el diafragma hacia arriba y eso hace que disminuya la capacidad vital. Para que esta disminución de la capacidad vital al pasar de la posición sentado a la posición acostado sea significativa, esa caída tiene que ser mayor al 15%. En el caso de esta paciente en particular, esta caída fue del 43%, o sea que fue bien significativa. De modo que si yo tengo una curva flujo-volumen restrictiva con caída de la capacidad vital, que no tiene obstrucción porque la relación V/1 capacidad vital forzada es normal, el flujo expiratorio pico es muy bajo y al pasar el paciente de posición sentada a acostado, la capacidad vital cae más de un 15%, estoy en presencia de patología neuromuscular. En el caso de esta paciente, tenía una enfermedad neuromuscular de la infancia, una enfermedad que se denomina Dejerine-Sotaz. Como tuvo enfermedad neuromuscular desde la infancia, al no tener buen tono de los músculos paravertebrales, lo que le sucedió es que desarrolló esta severa escoliosis, ¿de acuerdo? Severa escoliosis. Y entonces algunos de ustedes me podrían preguntar, bueno, pero esta escoliosis no es capaz de darle restricción espirométrica. Es decir, esta restricción que tiene esta paciente no puede ser por su escoliosis. Es un buen razonamiento, es real. La escoliosis puede generar restricción espirométrica por alteración de la conformación del raquis y del tórax. Ahora bien, es posible que esta escoliosis contribuya al desarrollo de restricciones en esta paciente, pero yo tiendo a pensar que el principal componente restrictivo de esta paciente es la debilidad muscular. ¿Por qué? Porque si esto fuera por alteración del raquis, ¿por qué tendría que tener tal caída en el flujo expiratorio pico? ¿Y por qué tendría que tener esta disminución tan importante al pasar de sentada a acostada? Entonces, en resumen, yo pienso que esta paciente tiene una restricción que es fundamentalmente de causa neuromuscular, porque tiene flujo expiratorio pico bajo y porque tiene una caída significativa al acostarse, y probablemente la escoliosis que tiene contribuya algo a esta alteración espirométrica. Esta paciente que tenía esta enfermedad de Dejerine-Sotaz estuvo con fallo ventilatorio, tuvo que ser traqueostomizada y conectada a un respirador, pero afortunadamente pudo ser manejada con ventilación no invasiva, como sucede con la mayoría de los pacientes neuromusculares, y esto permitió poder sacarle la cánula de traqueostomía, mandarla a la casa con ventilación no invasiva nocturna, y la paciente después, ya sin su cánula de traqueostomía, y durmiendo con ventilación durante la noche, ventilación no invasiva, después continuó rehabilitándose en la clínica. Aquí otro ejemplo de curva flujo-volumen de paciente neuromuscular. Fíjense que cómo se repiten las cosas, flujo expiratorio pico bajo, capacidad vital muy disminuida y una disminución de la capacidad vital al pasar de sentado a acostado. Vamos a analizar los números. Tenía 1,59 de capacidad vital, 48% del teórico. Una relación BEV/1 capacidad vital forzada normal, 76%, o sea que no tiene obstrucción. Por lo tanto, esta caída en su capacidad vital es atribuible a patología restrictiva. Un flujo expiratorio pico bajo, 2,17, que es 32% del teórico, característico de la enfermedad neuromuscular porque el paciente no tiene fuerza en sus músculos abdominales para expirar. Y un cambio al pasar el paciente de acostado a sentado que es del 20% del teórico, es decir, un cambio significativo. Nuevamente, caída en la capacidad vital, ausencia de obstrucción, caída en el flujo expiratorio pico y disminución de la capacidad vital más del 15% al pasar de sentado a acostado, hay que pensar en enfermedad neuromuscular. Por supuesto, la espirometría no es el único elemento que yo tengo para evaluar los pacientes neuromusculares. Otra determinación que es de importancia es medir la Pimax y la Pmax, es decir, la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Para eso se usa un manovacuómetro, que aquí tiene uno de ellos, que es un instrumento capaz de medir presión supraatmosférica y subatmosférica, un elemento que no es demasiado caro, y con eso se puede hacer la determinación de presión inspiratoria y expiratoria máxima. Los valores normales están tabulados para chicos, para adolescentes, para adultos y para adultos ancianos.
tanto para hombre como para mujer. Y este es un complemento muy importante a la hora de evaluar los pacientes neuromusculares. Le tengo que hacer entonces curva flujo-volumen sentado y acostado y determinación de Pimax y de Pmax. ¿Y qué va a pasar cuando yo tengo una debilidad diafragmática, una disfunción diafragmática? Bueno, en realidad va a ser algo similar a los pacientes neuromusculares, la diferencia en que en la debilidad diafragmática tengo afectado exclusivamente el diafragma, pero por lo demás la cosa va a ser parecida, es decir, voy a tener un cuadro restrictivo, fíjense que la capacidad vital es de 1,91, 44% del teórico, en ausencia de obstrucción, porque la relación BEF/1 capacidad vital forzada es completamente normal, pero cuando el paciente adopta el decúbito dorsal cuando se acuesta, tiene una caída en la capacidad vital de 1,91 a 1,55 en este caso, que está motivada por lo mismo, porque el peso de las vísceras abdominales empujan al diafragma en sentido cefálico y disminuyen la capacidad vital. Y esa caída, para que sea significativa, al igual que en los ejemplos anteriores, tiene que ser mayor al 15%, en este caso del 19%. ¿Y qué pasa si la parálisis diafragmática ahora es bilateral? Bueno, va a pasar lo mismo, lo que pasa es que el fenómeno se exagera porque yo tengo paralizados ambos diafragmas. Fíjense que en este caso tengo una capacidad vital de 3 litros 16, que es el 66% del teórico, y cuando el paciente se acuesta, cuando adopta el decúbito dorsal, esa capacidad vital cae de 3 litros 16 a 1 litro 72, es decir, tuvo un cambio de 46%. Cuando ustedes tienen un paciente que sospechan parálisis diafragmática y la caída al acostarse es mayor al 40 o al 45%, sospechen parálisis diafragmática bilateral. Y la espirometría, aparte de servirme para hacer diagnóstico de enfermedades restrictivas, me sirve para ver cómo evolucionan estas enfermedades restrictivas. Y acá un ejemplo de ello. Este es un software bastante antiguo, bastante poco amigable, pero yo quiero que nos fijemos en este punto. El 4 de febrero, esta paciente tenía una capacidad vital de 2 litros 16. Y el 1 de abril, o sea, 2 meses después, la capacidad vital cayó de 2 litros 16 a 1 litro 34. Es decir, estamos enfrente a una enfermedad rápidamente evolutiva. Y esta es una enfermedad neuromuscular rápidamente evolutiva, es esclerosis lateral amiotrófica. Afortunadamente no siempre vemos los pacientes que evolucionan mal. Fíjense en este ejemplo, esta paciente, esta es una espirometría hecha el 1 de junio, fíjense qué gran caída en la capacidad vital tenía. Se repite esta espirometría el 10 de agosto, es decir, pasaron 2 meses y fíjense lo que pasó con la capacidad vital, aumentó prácticamente al doble. Y esto es de agosto y esto es del 15 de octubre, o sea, 2 meses después, o sea, de esta espirometría a esta pasaron 2 meses y de esta a esta otros 2. Y fíjense, la capacidad vital en estos 2 meses se normaliza por completo. Esto es una enfermedad neuromuscular reversible. En el caso de esta paciente tenía un Guillain-Barré. Y esto es para que lo veamos numéricamente. En la primera evaluación, en junio, esta paciente tenía 0,96 de capacidad vital. En agosto la capacidad vital prácticamente se duplica, se va de 0,96 a 1,81 y 2 meses más tarde la capacidad vital se normaliza completamente alcanzando un valor de 3 litros 39. Entonces, enfermedad reversible, neuromuscular reversible como es el Guillain-Barré. Y para hablar de un tema un poco más actual, vamos a ver qué es lo que pasa con algunos pacientes que hacen formas respiratorias graves por COVID. Esta es una espirometría de un paciente en recuperación tras haber tenido una forma grave de COVID. Y fíjense que es una curva claramente restrictiva, una caída muy importante en la capacidad vital, caída en el flujo expiratorio pico. No pareciera tener el comportamiento de la curva muy cóncava como se ven en los pacientes obstructivos. Y fíjense que este paciente tenía una restricción importante, 1,20 de capacidad vital, 31% del teórico, en ausencia de obstrucción, porque fíjense que la relación BEF/1 capacidad vital forzada es absolutamente normal. Y el correlato por imágenes de esto es esta
tomografía computada. Para aquellos que no son expertos en el tema, normalmente el aire se ve así, oscuro como acá, y acá hay un grosero aumento del intersticio en ambos campos pulmonares, que es en parte lo que le genera la restricción a este paciente. Y bueno, y esto es lo que a veces se ve, el paciente puede mejorar. Fíjense que la diferencia entre esta espirometría y esta es de tan solo un mes, y sin embargo la capacidad vital, que era de 1 litro 20, 31% del teórico, al cabo de solamente un mes aumentó a 2 litros 35, 61% del teórico. Y esto tiene que ver en parte con la mejoría del compromiso intersticial pulmonar y en parte que estos pacientes suelen tener debilidad muscular por polineuropatía del paciente crítico. Eso también mejora, y esa mejora en la fuerza muscular sumado a la mejoría en el compromiso intersticial son los que explican esta mejoría tan importante en la capacidad vital en tan solo un mes. Y vamos ahora a presentar un caso clínico, una paciente de sexo femenino, 34 años, 1,60 m, 40 kilos, que es admitida a un servicio de emergencia por presentar cefalea, somnolencia, deterioro del sensorio, y le hacen una gasometría arterial, que es la que aparece en pantalla. Es decir, un pH ácido, una PSO2 muy elevada, 80 milímetros de mercurio, una PSO2 muy baja, 45 milímetros de mercurio, y un bicarbonato elevado, lo que hace pensar que esta acidosis respiratoria no es de instalación súbita, sino que probablemente llevará varios días de instalada, lo que dio tiempo al riñón a retener bicarbonato para tratar de compensar la situación. Primera pregunta, ¿por qué tiene cefalea esta paciente? La cefalea está claramente relacionada con la hipercapnia. Ustedes recordarán que la circulación cerebral es muy dependiente de la PCO2, ¿de acuerdo? El aumento de la PCO2, la hipercapnia, genera vasodilatación cerebral y eso genera cefalea. Y lo contrario también es cierto, es decir, la hipocapnia produce vasoconstricción cerebral. Por eso si ustedes hiperventilan, se marean, porque al hiperventilar les baja la PCO2, hacen vasoconstricción cerebral y por eso se marean. Bueno, en el caso de esta paciente era todo lo contrario. La hipercapnia generó vasodilatación cerebral y eso le generó cefalea. Y la somnolencia y el deterioro del sensorio también tienen que ver con la hipercapnia. La hipercapnia produce narcosis e inicialmente da somnolencia y puede generar deterioro del sensorio. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta paciente está hipercápnica e hipoxémica? Repasemos las causas de hipoxemia, los mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia. Ustedes recordarán que son 4. La hipoventilación alveolar, las alteraciones de la relación ventilación-perfusión, la difusión y el shunt. Uno a priori pensaría, al estar tan elevada la PCO2, que el mecanismo fisiopatológico más probablemente involucrado sea la hipoventilación, porque como ustedes recordarán, la hipoventilación genera hipercapnia precoz e hipercapnia proporcional a la hipoxemia. Y acá el aumento de la CO2 es muy marcado y uno diría, bueno, quizás se trate de la hipoventilación como mecanismo fisiopatológico involucrado en este caso. Pero ¿cómo podría uno estar absolutamente seguro de esto? Para eso debemos recordar que de los 4 mecanismos fisiopatológicos que generan hipoxemia, solamente la hipoventilación alveolar cursa con una diferencia alvéolo arterial de oxígeno normal. Recuerden que la diferencia alvéolo arterial de oxígeno es entre 5 y 10 milímetros de mercurio. O sea, si yo quisiera estar seguro de que esta hipoxemia y esta hipercapnia están dadas por hipoventilación alveolar, tendría que saber qué diferencia alvéolo arterial de oxígeno tiene esta paciente y si es normal, ya sé que esto es hipoventilación alveolar como mecanismo fisiopatológico. Y vamos a calcularla. Para eso tengo que saber cuál es la presión alveolar de oxígeno. La presión arterial ya la habíamos visto, de 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo calculo la presión alveolar de oxígeno? Como ustedes recordarán, yo tengo, para hacerlo, tengo que usar la ecuación del aire alveolar, que dice que la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspiratoria de oxígeno. Eso es lo que se engloba como presión inspiratoria de oxígeno, es decir, presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno es la presión inspiratoria de oxígeno.
Y a esto tengo que deducirle, restarle, la presión alveolar de dióxido de carbono sobre R, que como ustedes recordarán, R es el cociente respiratorio, que es el cociente entre el dióxido de carbono producido y el oxígeno consumido, que habitualmente es alrededor de 0,8. De modo tal que yo tengo una presión alveolar de oxígeno que será 760, que es la presión barométrica, menos 47, que es la presión de vapor de agua a 37 grados de temperatura, que es la temperatura corporal. A esto lo tengo que multiplicar por 0,21, que es la fracción inspirada de oxígeno cuando uno respira aire ambiental. Esta paciente estaba respirando aire ambiental. Y tengo que restarla a la PCO2, presión alveolar de dióxido de carbono. Recuerden que la presión alveolar de dióxido de carbono es igual a la arterial, o sea, de 80 milímetros de mercurio para este ejemplo, y R, que es el cociente respiratorio, que es de 0,8. De modo tal que 760 menos 47 da 713, multiplicado por 0,21, menos 80, que es la PCO2 de esta paciente, dividido 0,8. 713 por 0,21 da 150, y 80 dividido 0,8 da 100. De modo tal que mi presión alveolar de oxígeno va a ser 150 menos 100, es decir, 50 milímetros de mercurio. ¿Y cuál era la presión arterial de esta paciente? La presión arterial de esta paciente era de 45 milímetros de mercurio, por lo tanto, mi diferencia alveolo arterial de oxígeno es de 50, que es la presión alveolar, menos 45, que es la presión arterial, y me da 5 milímetros de mercurio. Habíamos dicho que la diferencia alveolo arterial de oxígeno era entre 5 y 10 milímetros de mercurio, o sea que tiene una diferencia alveolo arterial de oxígeno normal, y el único mecanismo fisiopatológico que genera hipoxemia y cursa con diferencia alveolo arterial de oxígeno normal es la hipoventilación alveolar. O sea que claramente esta paciente estaba hipoventilando. ¿Y por qué estaría hipoventilando? Bueno, a esta paciente se le hizo una espirometría y en la espirometría vimos que tenía una capacidad vital forzada del 41% del teórico, un BEF-1 del 46% del teórico, una relación BEF-1 capacidad vital forzada absolutamente normal, o sea que no estaba obstruida, tenía alguna restricción espirométrica de alguna causa, pero fíjense, tenía un flujo expiratorio pico bajo, 37% del teórico, y cuando la paciente se medía sentada y acostada la capacidad vital, tenía una variación del 20%, es decir, mejoraba el 20% al sentarla, o lo que es lo mismo, empeoraba el 20% al acostarla. Y habíamos visto que restricción espirométrica, sin obstrucción, con flujo expiratorio pico bajo y con una caída del 20% al acostarse, esto era indicativo de restricción de causa neuromuscular. Y efectivamente esta paciente tenía una enfermedad neuromuscular que es la neuromiotonía. Ahora bien, hubo algo que acá nos llamó la atención. Y esto no es fácil darse cuenta qué es lo que nos llamó la atención en su momento. Pero en términos generales, los pacientes que tienen restricción espirométrica y esa restricción espirométrica produce una caída de la capacidad vital a 30 o 35% de los valores teóricos, estos pacientes con 30-35% de capacidad vital es muy difícil que se pongan hipercápnicos o severamente hipercápnicos. Es muy difícil. En general uno está acostumbrado a pacientes con 35% del teórico de capacidad vital y están normocápnicos. Fíjense que esta paciente tenía 41% de capacidad vital y estaba severamente hipercápnica. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Entonces uno se ve obligado a pensar, ¿qué pasó con esta paciente? ¿Por qué está tan hipercápnica si su enfermedad neuromuscular no le produce tanta alteración funcional? De tal suerte que tiene más de 40% de la capacidad vital. Entonces uno tendría que pensar, ¿qué otras causas pueden generar hipercapnia? Y si ustedes piensan que el mecanismo fisiopatológico era la hipoventilación alveolar y que la ventilación tiene que ver claramente con el drive central, uno debería estar obligado a pensar que en esta paciente que no tiene tanto compromiso funcional y está severamente hipercápnica, que probablemente tenga alguna alteración en el drive de los centros respiratorios, que hipoventile no solo porque tiene poca fuerza en los músculos, sino porque la descarga de sus centros respiratorios no es la adecuada. ¿Y cómo se estudia el drive de los centros respiratorios, la descarga de los centros respiratorios?
Bueno, se estudia con una prueba que ustedes seguramente conocen, que es la P01 o presión de oclusión. ¿Qué es esto de la P01 o presión de oclusión? Bueno, es un estudio en el cual se produce un estímulo hipercápnico y se ve cómo reacciona el aparato respiratorio. Y para eso se usa un circuito como el que aparece en pantalla. Esto es un circuito con válvulas unidireccionales. Esta parte del circuito tiene una válvula que solamente deja ir el aire en este sentido. Y acá tiene otra válvula que deja también ir solamente el aire también en este sentido. Es decir, la única manera que tiene el aire de circular con esas dos válvulas es en este sentido, dando vueltas. No solo eso, sino que este circuito está conectado con una bolsa, que es esa negra que hay a la izquierda, que tiene dióxido de carbono. O sea que la persona que respira a través de este circuito está reinhalando su propio dióxido de carbono. Y dióxido de carbono que está enriquecido por la mezcla que está en esta bolsa. O sea que esa persona se va a poner rápidamente hipercápnica porque reinhala su dióxido de carbono y está respirando una muestra rica en ese gas. Entonces lo que se hace en determinado momento es cerrar esta válvula mientras el paciente está respirando. Si yo cierro esta válvula, impido el ingreso del aire en este sentido. Y el aire no puede ingresar en este sentido porque esta válvula es unidireccional. O sea que si yo cierro esta válvula, el paciente cuando inspira desde esta boquilla, inspira contra una resistencia infinita. Porque está tapado, está todo cerrado. De modo tal que si yo inspiro desde aquí y acá esto lo tengo cerrado y esto lo tengo cerrado, la presión en el interior de esta válvula va a hacerse subatmosférica. Es como si yo chupara de una bombilla. Genero presión subatmosférica. Y yo lo que voy a hacer entonces es medir la caída de la presión, y se mide con este transductor de presión, y relacionarla con el dióxido de carbono. Es decir, yo lo que voy a medir es no solo caída en la presión que mido con este transductor, sino voy a medir con este capnógrafo, que es este aparato que está acá, voy a medir la presión teleexpiratoria de dióxido de carbono. Como ustedes recordarán, la end-tidal CO2 o presión teleexpiratoria de dióxido de carbono es la que se toma al final de la expiración y es homologable a la presión alveolar de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es construir una curva, porque uno lo que va haciendo es diferentes oclusiones con cada vez más cantidad de dióxido de carbono en el alvéolo y en la sangre. Por lo tanto, esa persona que yo le voy cerrando la válvula repetidamente cada vez a presiones de dióxido de carbono más altas, esa persona cada vez va a hacer más fuerza para inspirar como expresión de la estimulación de los centros respiratorios. Entonces, yo hago un primer cierre de esta válvula y mido la caída de la presión. Hago un segundo cierre de la válvula, pero ya con una PC2 más alta y la presión va a caer más todavía, porque yo cuanta más CO2 tengo, más fuerza hago para inspirar y más caída de presión tengo. Ahora, ¿por qué se llama P01? Porque yo la caída de la presión la mido en los primeros 100 milisegundos. Y esto no es antojadizo. Se considera que la sensación de que yo tengo una válvula cerrada demora en llegar a la corteza 200 milisegundos. Es decir, si yo mido la caída de la presión en los primeros 100 milisegundos, yo no tuve arribo cortical, no me di cuenta que estoy respirando contra una válvula cerrada. Porque si yo me doy cuenta que mi válvula está cerrada, lo que instintivamente hago más fuerza, pero eso ya es control cortical y yo lo que quiero medir es solamente el control bulbo-portibifacial, el control del tronco. De modo tal que si yo mido esa caída de la presión en los primeros 100 milisegundos, no voy a tener arribo cortical y toda la caída de esa presión va a ser por la descarga de los centros respiratorios y no por el estímulo cortical. ¿De acuerdo? Entonces hago varias determinaciones de P01 y a medida que la PCO2 es mayor, porque yo estoy reinhalando mi dióxido de carbono, voy a hacer más fuerza y voy a generar presiones cada vez más negativas en el circuito. Y esta es una voluntaria haciendo la prueba, ¿de acuerdo? Ahí está respirando por esta boquilla, acá tiene el capnógrafo, acá tiene el traductor de presión, y este es el circuito de reinhalación de dióxido de carbono. Entonces uno lo que va a construir es una curva a diferentes end-tidal CO2, que cada vez van a ser más altas porque yo estoy respirando mi propio dióxido de carbono, correlaciono diferentes end-tidal CO2 con diferentes P01. Y lo que tengo que ver normalmente es una curva como la que vamos a ver
Ahora, fíjense, acá yo lo que estoy midiendo es la caída de la P01. Fíjense que empiezo en 0, -1, -2, -3, -4, hasta -10, -11, -12. Es decir, cuanto más fuerza hago, más negativa es esa presión. Y la correlaciono con, en abscisa, el dióxido de carbono. 40, 45, 50, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que tengo que tener normalmente es una respuesta de este tipo. Es decir, cuanto más hipercápnico estoy, más esfuerzo inspiratorio hago y genero cada vez más presión negativa con cada oclusión del circuito. Y fíjense cómo era la curva P01, P02 de esta paciente que con 41% de capacidad vital forzada tenía 80 milímetros de mercurio de PSO2, es esta curva que está ahí. Es decir, fíjense que la P01 con 40 milímetros de mercurio de PSO2 era prácticamente la misma que con 80 milímetros de mercurio de PSO2. Una curva P01, PSO2 completamente plana. O sea que esta paciente estaba severamente hipercápnica, no tanto por el compromiso neuromuscular, porque no le generaba tanta restricción espirométrica, sino fundamentalmente porque tenía una alteración en el drive del centro respiratorio, que se pudo poner de manifiesto con esta prueba, es decir, con la prueba con la presión de oclusión o P01. Y vamos a ver qué pasa con la restricción por lesión medular alta. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de lesión medular alta? Bueno, hablo que un paciente, por un accidente, supongamos, se le seccionó la médula espinal por debajo de cervical 3 y por arriba de cervical 7. Si ustedes recuerdan que las raíces que conforman el frénico emergen de cervical 3, 4 y 5, quiere decir que este paciente va a tener la función diafragmática relativamente preservada, pero no va a tener inervación de los intercostales, ni internos ni externos, ni tampoco va a tener inervación de los abdominales. De modo tal que este paciente va a tener una restricción espirométrica. ¿Por qué? Porque va a tener una caída en el volumen de reserva inspiratorio, porque si bien el diafragma funciona razonablemente bien, ha perdido los intercostales externos que también son predominantemente inspiratorios, entonces algo le va a caer el volumen de reserva inspiratorio y le va a caer un montón el volumen de reserva expiratorio porque no tiene abdominales. Entonces, la capacidad vital por compromiso de volumen de reserva inspiratorio y fundamentalmente por compromiso de volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital va a ser baja como aparece en este gráfico. Y también van a ser bajas las presiones, fíjense. Bueno, aquí tenemos los valores, pero fíjense cómo están las presiones. La presión inspiratoria máxima va a caer y ustedes dirán, ¿y por qué cae la presión inspiratoria máxima si el diafragma está funcionando más o menos bien? Bueno, porque el diafragma funciona bien, pero no funcionan bien los intercostales, los intercostales externos que contribuyen a la inspiración. La que sí cae groseramente es la presión expiratoria máxima. Para que ustedes tengan una idea, las presiones inspiratorias y expiratorias máximas están ligeramente por arriba de los 100 centímetros de agua. Es decir, tiene una severa caída en la presión expiratoria máxima porque ahí sí se comprometen los abdominales, que son los principales músculos de la expiración. Entonces, estos pacientes tienen restricción espirométrica. Y fíjense que la capacidad vital es de 1,28 litros, 30% del teórico. Tiene un flujo expiratorio pico muy bajo, 2,11, que es 24% del teórico, porque el flujo para hacer un buen flujo expiratorio pico necesita músculos expiratorios y los abdominales no le están funcionando. Y fíjense que este paciente, cuando cambia de posición, la capacidad vital le bajó de 1,28 a 1,05 y este cambio es significativo porque es mayor al 15%, 18% en este ejemplo. Entonces yo acá les preguntaría, una de estas espirometrías fue hecha con el paciente sentado y otra con el acostado. ¿Qué dirían que pasó? A veces uno tiene la tentación de decir, bueno, le debe pasar lo mismo que a un neuromuscular, es decir, cuando lo acuesto le hago caer la capacidad vital. Sin embargo, es exactamente lo opuesto. Estos pacientes, cuando se acuestan, lejos de empeorar la capacidad vital, mejora la capacidad vital. ¿Y por qué sucede eso? Sucede por lo que vamos a ver a continuación. Al paciente que tiene una lesión medular alta, también cuando yo lo acuesto, las vísceras abdominales empujan al diafragma en sentido cefálico, lo tiran para arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente está sentado, el radio de curvatura del diafragma es es el rojo, ¿de acuerdo? O sea que tiene un diafragma aplanado, tiene un gran radio de curvatura.
Cuando yo lo acuesto, al igual que al paciente neuromuscular, las vísceras abdominales le empujan el diafragma y lo ponen en esta posición, el diafragma verde, con un radio de curvatura mucho menor. La diferencia es que cuando yo acuesto a un paciente neuromuscular, le empujo para arriba un diafragma que no tiene fuerza contráctil. En cambio, cuando yo acuesto a un paciente lesionado medular, le empujo hacia arriba un diafragma que tiene conservada la fuerza contráctil. Y si recordamos a la ley de Laplace, la presión generada es igual al duplo de la tensión e inversamente proporcional al radio. Entonces, cuando yo acuesto a este paciente lesionado medular, le subo el diafragma, un diafragma que tiene la capacidad contráctil conservada, y al subirle el diafragma le disminuyo el radio. Y al disminuirle el radio, aumento su posibilidad de generar presión. Por eso mueve más volumen. Entonces, los pacientes medulares con lesión medular alta se comportan exactamente al revés que los neuromusculares. Mejoran al acostarse, mejoran al adoptar el decúbito dorsal. Y así como la espirometría servía para ver cómo evolucionaban los neuromusculares, también sirve para ver cómo evolucionan los lesionados medulares. Y la pregunta sería, ¿qué les parece a ustedes? Un paciente que tuvo un accidente automovilístico, se le cortó la médula a nivel cervical 6, por decir cualquier cosa. ¿Cómo les parece que va a estar después de algunos meses? ¿Estará igual? ¿Estará mejor? ¿Estará peor? A priori uno pensaría que si la lesión medular vino para quedarse y no debería modificar su capacidad vital. Sin embargo, no es así. Vamos a verlo en este ejemplo. Fíjense, esta es una espirometría hecha en julio. Fíjense qué tremenda caída en la capacidad vital que tiene este paciente, tremenda. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó solo 3 meses después. Esto es julio y esto es octubre. Fíjense cómo ha aumentado la capacidad vital. Fíjense que la capacidad vital que tenía este paciente en julio era de 0,64, 14% del teórico, y con el correr de los meses, esa capacidad vital se fue de 0,64 a 1,35 litro, 30% del teórico. Y ustedes dirán, bueno, pero no aumentó casi nada. Y sí, esto que aumentó no es para nada poca cosa, porque con los valores de la curva de la izquierda, este paciente probablemente estaría traqueostomizado y pegado a un respirador sin poder respirar espontáneamente. Y con esta mejoría, por discreta que parezca, esto alcanza para que el paciente pueda ser desvinculado de ventilación mecánica y se le pueda sacar la cánula de traqueostomía. O sea que no es poca cosa. Y la pregunta es, ¿por qué mejora un lesionado medular si la lesión medular, una vez que está, se instaló y no revierte, lamentablemente? Bueno, esta mejoría tiene que ver con 2 cosas. Primero, porque a estos pacientes se les puede entrenar el diafragma. El diafragma es un músculo estriado y se puede entrenar como cualquier músculo estriado del organismo. Los que vayan a los gimnasios e hipertrofien sus bíceps saben de lo que estoy hablando. Bueno, entonces, a este paciente se le dan cargas inspiratorias, es decir, se le dan elementos que lo obligan a hacer fuerza para inspirar, y el diafragma se entrena. Y este entrenamiento se expresa en un aumento de la fuerza diafragmática y se expresa, en un aumento, en una hipertrofia del diafragma que se puede medir ecográficamente. Estos pacientes se le hace una ecografía antes y después de entrenarse y el diafragma está más engrosado, se hipertrofió. Entonces, esa es una de las causas por las cuales el lesionado medular mejora, porque la fuerza diafragmática se puede entrenar. Y la otra causa por la cual mejora es la siguiente. Los pacientes que tienen una lesión medular, en una primera etapa están en un estadio de shock medular, en la cual todos los músculos están muy flácidos, no tienen tono muscular. ¿De acuerdo? Entonces, esos pacientes que están en etapa de shock medular, que no tienen tono muscular en ningún músculo, cuando inspiran, como los músculos intercostales no tienen tono, lo que tienen es la pérdida de sostén parietal. Es decir, lo que hacen al inspirar es llevar el tórax hacia adentro. O sea, exactamente lo opuesto que hace uno cuando inspira normalmente, que baja el diafragma y expande el tórax. Bueno, estos pacientes baja el diafragma y se chupa la caja torácica, la tira para adentro. Con el correr de los meses, la etapa de shock medular desaparece y los músculos, si bien no se pueden contraer, siguen sin poder contraerse, lo que hacen es aumentar el tono. Y al aumentar el tono,
sirven para fijar la caja torácica, entonces cuando inspiran ya no llevan más el tórax hacia adentro. Y eso contribuye a que aumente la capacidad vital con el paso de los meses. O sea, por entrenamiento e hipertrofia del diafragma y por mejora en el sostén parietal de la mano del aumento del tono muscular, es la razón por la cual estos pacientes con el correr de los meses mejoran su capacidad vital. ¿Y qué va a pasar con el compromiso funcional en los pacientes obesos mórbidos? Hay un montón de bibliografía por donde busquen que da cuenta de que los pacientes obesos mórbidos tienen restricción. Esto sobre todo si uno lo mide en función de medir el volumen residual. Pero también hay trabajos que dan cuenta de que la capacidad vital también cae. Y yo les voy a contar una muy pequeña experiencia que hice yo recibiendo pacientes que eran sometidos a cirugía bariátrica. Aclaro que yo no les medía volumen residual porque no tengo pletismógrafo, pero sí les hacía capacidad vital. Y fíjense lo que me encontré. Son no muchos pacientes, son poquitos pacientes, pero fíjense, estos 43 pacientes, todos eran obesos mórbidos. Fíjense que el índice de masa corporal era en promedio de 45 con extremos entre 40 y 57. La obesidad mórbida se define como un índice de masa corporal mayor a 40 y todos lo tenían. ¿Y qué pasó con la evaluación funcional? Fíjense que la capacidad vital promedio era de 2,78, pero fíjense que el promedio de la capacidad vital era de 97% con estos extremos. Y si yo defino restricción espirométrica cuando me encuentro una capacidad vital menor al 80%, en este grupo de pacientes solo 2 sobre 43, o sea, 4,6%, reunían las características para ser catalogados como restrictivos. Y esto me llamó poderosamente la atención. Yo pensé que la mayoría de estos pacientes iba a tener capacidad vital baja y no fue así. No tengo muy clara la razón de esto, pero quizá pueda llegar a alguna aproximación con lo que vamos a ver a continuación. Esta es una paciente que fue evaluada espirométricamente antes de una cirugía bariátrica y fíjense que medía 1,54 m y pesaba 194 kilos, una obesa mórbida. Y fíjense que si bien tiene una pequeñísima caída de la capacidad vital, muy pequeña, su capacidad vital era de 2,64 para un teórico de 3, o sea, 88% del teórico. Esta paciente salió con su espirometría informada como normal, porque tampoco tiene obstrucción, tiene una relación B/1 capacidad vital forzada de 91%, así que esto salió informado como normal. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esta paciente tuve la oportunidad de verla varios años después. Esta es la espirometría que analizamos recién, y esta es una espirometría hecha en 2008. Algunos años después, en 2013, cuando la paciente ya no pesaba 194 kilos, sino que pesaba 135 kilos, yo me encontré con esto. Fíjense, su capacidad vital había aumentado. Esta paciente tenía una capacidad vital antes de la cirugía bariátrica de 2,64 y después de la cirugía bariátrica se fue a 3,18. Entonces, claramente la obesidad a esta paciente le redujo la capacidad vital, pero no la puso en rango de restricción. Quizá, no lo puedo afirmar, esto haya pasado con los otros pacientes que yo tuve la oportunidad de evaluar. Y ahora vamos a analizar algo que no tiene que ver con la patología restrictiva, pero me pareció bueno dedicarle un poquitito de tiempo. Fíjense, es un paciente de 55 años, unos 64, 67 kilos, nunca fue fumador, nunca tuvo asma, y esta es su espirometría, y a la derecha yo le voy a poner la curva volumen-tiempo. En general uno está más acostumbrado a ver la curva flujo-volumen, pero vamos a analizar la curva volumen-tiempo. Fíjense que esta persona tenía 3 litros de capacidad vital, 95% del teórico, o sea, normal. Tenía 1,65 de BEP/1, 69% del teórico, ahí está disminuido, y una relación BEP/1, capacidad vital forzada, por debajo de 70, 55% en este caso, o sea que este paciente tiene una patología obstructiva, por definición. Y esta es su curva volumen-tiempo. Y yo quisiera saber si le llama algo la atención de la morfología de esta curva.
Vamos a comparar la curva volumen-tiempo de esta persona con una curva volumen-tiempo de otra persona que es normal. Esta es una curva volumen-tiempo, la de la izquierda, de una persona normal y la de la derecha de nuestro paciente en cuestión. No se fijen en la capacidad vital, esto es la capacidad vital de nuestro paciente y esto es la capacidad vital de otra persona. Digo, no se fijen en la capacidad vital porque son dos pacientes distintos, dos personas distintas, tienen dos capacidades vitales distintas. Pero sí quisiera que se fijen en la morfología de la curva, si hay algo que les llama la atención. Yo les voy a dar una ayuda. Fíjense cómo es la pendiente de esta curva, volumen-tiempo, que es la de nuestro paciente, que es absolutamente una recta. Y la otra curva, el ascenso de la otra curva, no es una recta, ¿de acuerdo? Y esa es la diferencia morfológica. ¿Y qué es una recta en la curva volumen-tiempo? Una recta en la curva volumen-tiempo es flujo constante. ¿Por qué yo digo que es flujo constante? Porque fíjense, esto es litros, esto es tiempo. Este punto que hay acá significa que en este punto hay un flujo de 1 litro por segundo. 1 litro en un segundo. Si yo tomo ahora en este punto yo estoy con un flujo de 2 litros en 2 segundos. O sea que es lo mismo que 1 litro por segundo. Y acá lo mismo, 3 litros en 3 segundos. O sea que acá hay 1 litro por segundo. Acá hay 1 litro por segundo. Acá hay 1 litro por segundo. Y de aquí al infinito va a haber siempre 1 litro por segundo. O sea que esta es una pendiente de flujo constante, donde cada uno de estos puntos que la forman es un flujo de 1 litro por segundo para este ejemplo. Y si una recta se ve así en la curva volumen-tiempo y significa flujo constante, ¿cómo será flujo constante en la curva flujo-volumen? ¿Cómo se inscribirá el flujo constante en la curva flujo-volumen? Bueno, vamos a verlo. En la curva flujo-volumen, el flujo constante es una recta, pero ahora en este sentido. Es decir, fíjense, yo acá tengo flujo en litros por segundo. Acá yo tengo 2 litros por segundo. Acá tengo 2 litros por segundo. Acá 2 litros por segundo. Y hasta la eternidad voy a seguir siempre que vaya sobre esta recta 2 litros por segundo. O sea que esta recta en la curva volumen-tiempo, que era flujo constante, ahora se traduce en la curva flujo-volumen como una recta en este sentido. O sea que en todo este segmento de la curva flujo-volumen hay flujo que es constante y para este ejemplo es un poquitito menos de 2 litros por segundo. Pero fíjense que en la parte inspiratoria, en el tramo inspiratorio de la curva, también es rectilínea. O sea que yo tengo flujo constante durante la expiración y flujo constante durante la inspiración. Esta curva en cajón, porque fíjense que parece un cajoncito, es característica o se denomina obstrucción fija de la vía aérea. ¿Por qué fija? Porque yo tengo flujo constante durante la expiración y durante la inspiración. No varía entre expiración e inspiración. Por eso se llama obstrucción fija de la vía aérea. Y la obstrucción fija de la vía aérea siempre tiene que ver con lesiones importantes a nivel de la vía aérea superior. Esto en general, cuando uno lo ve, tiene que pensar que esta persona o tiene una estrechez, una estenosis, una estrechez en la tráquea, o tiene un tumor que le está reduciendo el calibre de la luz en la tráquea. Siempre tiene que ver con lesiones estructurales que no se modifican ni cuando inspiro ni cuando expiro, están siempre presentes. Entonces, cuando vean una curva en cajón, esto es obstrucción fija de la vía aérea y piensen en lesión estructural de la tráquea, o bien una estenosis, es decir, una estrechez de la tráquea por alguna cicatriz o un tumor. En el caso de esta persona, lo que tenía era una estenosis, una estrechez benigna de la tráquea, y lo que se le hizo, se le colocó un stent. Así como existen los stent coronarios, también hay stent para colocar en la tráquea, que lo que hacen es repermeabilizar o volver al calibre normal de la tráquea. Fíjense cómo es la curva flujo-volumen después de la colocación del stent. En azul está la curva antes de la colocación del stent, donde se ve que hay flujo constante durante la expiración y flujo constante durante la inspiración. Y fíjense que tras la colocación del stent, la curva flujo-volumen se hace absolutamente normal. Y aquí otro ejemplo de un paciente joven, 27 años, que tuvo un politraumatismo, un accidente automovilístico, y el paciente estuvo, a raíz de esto, intubado con un tubo endotraqueal y con respirador. Y nunca fue traqueostomizado, nunca se le hizo una traqueotomía. Esto lo traigo a cuento porque los pacientes que tienen más de
1 o 2 semanas de tubo endotraqueal, de estar intubados, se elige hacerle una traqueostomía. O sea que si este muchacho nunca le hicieron traqueostomía es porque estuvo intubado poco tiempo, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo es la curva flujo-volumen de este muchacho después de que le sacaron el tubo endotraqueal y después de que se fue de alta a la casa. Una curva, un cajón perfecto, flujo constante expiratorio y flujo constante inspiratorio, obstrucción fija de la vía aérea. Entonces, si este muchacho tuvo un politrauma y estuvo intubado, lo más probable es que haya desarrollado una estrechez o una estenosis cicatrizal de la tráquea y era lo que tenía. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque las estenosis traqueales, las estrecheces traqueales, no siempre tienen que ver con intubación prolongado o con pacientes que tienen una cánula de traqueostomía durante meses. Si bien a más tiempo de cánula de traqueostomía hay más riesgo de hacer estenosis o estrecheces de la tráquea por cicatriz, hay pacientes que con muy poco tiempo de tubo endotraqueal ya desarrollan una estenosis cicatrizal de la tráquea. Y ahora tenemos otro ejemplo. Fíjense que ahí hay dos curvas flujo-volumen. Una curva verde y una curva celeste. Fíjese que la curva verde, si yo hago abstracción de este piquito que hay acá, toda esta parte de la curva flujo-volumen expiratoria tiene flujo constante y toda esta parte de la curva flujo-volumen inspiratoria también tiene flujo constante. O sea que esto es una curva flujo-volumen característica de obstrucción fija de la vía aérea. Y la curva flujo-volumen celeste se la ve como completamente normal, quizá un poquito caída en la capacidad orbital, pero nada más. Pero no tiene para nada flujo constante expiratorio ni inspiratorio. Bueno, la curva flujo-volumen verde fue hecha a las 12:40, como aparece ahí. Y la curva flujo-volumen celeste fue hecha a las 12:42. Es decir, pasaron menos de 2 minutos entre una y otra. ¿Antes y después de qué? Alguna vez me han respondido, ¿y tras la inhalación de un broncodilatador? No, el broncoespasmo nunca genera un patrón espirométrico de obstrucción fija de la vía aérea. Eso está dado por lesiones cicatrizales o tumorales. Entonces, eso no. Otro me dijo, ¿y se aspiró una bolita? No, si se aspira una bolita no puede hacer una espirometría. En realidad lo que le pasó a este paciente es antes y después de qué? Antes y después de una cánula de traqueostomía. En el primer ejemplo, la curva verde, este paciente que tenía una cánula de traqueostomía, se le tapó la cánula de traqueotomía y se le hizo una espirometría por boca. Una espirometría común, pero con una cánula de traqueostomía dentro de la tráquea. Inmediatamente después se le sacó la cánula de traqueostomía, se le tapó el ostoma del traqueostoma y se le volvió a hacer una espirometría por boca. Es decir, hay veces que la cánula de traqueostomía se comporta como si hubiera una estrechez cicatrizal. Y no es raro porque es un cuerpo extraño adentro de la tráquea. O sea que hay veces, no siempre, pero que hay veces que los pacientes que tienen una cánula de traqueostomía pueden simular una obstrucción fija de la vía aérea. Bueno, con esto vamos terminando. Y los que vieron la charla anterior saben cómo termina esto, porque a mí siempre me gusta recordar que la espirometría, y hoy que hablamos todo el tiempo de espirometría, es el análisis de la expiración forzada, o sea, el análisis del soplido. Y yo siempre me gusta recordar, ¿soplar sirve para alguna otra cosa? Sí, soplar sirve para derribar casas, aunque a veces el lobo se tenga que quedar con las ganas. Bueno, yo les agradezco mucho la atención y me despido hasta próximas presentaciones.